Buenos días, mis apreciados hermanos. Dios les bendiga grandemente. En esta oportunidad tendremos el privilegio de compartir nuestra lección de Escuela Sabática número 12. Mi amor, ¿cómo tituló la lección de esta semana? Bueno, la lección de esta semana titula Compártelo. Tenemos el privilegio de tener esta oportunidad de estudiar, así que los invitamos a que cada día podamos estudiar la Escuela Sabática. Muy bien, quiero invitarlos allí donde se encuentran. Si pueden, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. ¿Oramos? Oremos. Padre amado celestial, en este momento, mi buen Dios, queremos invocar tu divina y santa presencia a este lugar. Que tu Santo Espíritu sea hablándonos a través de tu palabra. Bendice a cada persona que nos ve, que nos escucha, donde quiera que se encuentre, y que podamos tener un encuentro personal contigo. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces para dar inicio a la lección de esta semana, quiero que reflexionemos en una historia, mi amor, que la lección nos contaba, nos relataba esta semana. ¿Qué historia es esta? El día sábado nos cuenta una historia muy interesante sobre un pastor que una mañana de sábado estaba súper atrasado para llegar a la iglesia y le correspondía a la escuela sabática. Y entre todos sus percances se le cruzó una persona que le dificultó llegar a tiempo. Y entonces, cuando estaba en el programa de la escuela sabática, allí se dio cuenta que esa persona estaba en la iglesia. Entonces, él cayó en cuenta y dijo, donde yo me fuera comportado de una mejor manera con la persona, pues tendría una versión diferente de mí. Pero vemos que muchas veces el Señor nos cruza personas en nuestro camino, pero es para que demos testimonio de Él. Y en ocasiones no es así. Nosotros como cristianos debemos reflejar a Dios en todo tiempo. Es bastante interesante, mi amor y familia, que nos escuchas, amigo o amiga, tener en cuenta de que al ser cristianos somos cartas leídas ante las personas que nos rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, de pronto compañeros de estudio. Y es importante que tengamos en cuenta de que cada acción, cada palabra puede contar o incluso influir en la salvación de una persona. Quiero que demos inicio a la lección de esta semana leyendo el libro de Mateo, capítulo 28, versículo número 19 y versículo número 20, y le vamos a hacer un pequeño análisis sintáctico del texto allí. Y nos dice el versículo número 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo número 20 nos dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con vosotros, o estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto es bastante interesante porque comúnmente, incluso las versiones de nuestras Biblias más particulares o las más usadas, se traducen el verbo por tanto id como si fuera un imperativo, cuando realmente en el texto original griego, en el idioma original, no es un imperativo, sino es un verbo, digámoslo así, secundario a lo que el mensaje que Jesús está dando. Y me gustaría compartir en esto porque, mi amor, es bastante enfático, bastante oportuno tener esto en cuenta para lo que la lección de esta semana nos viene tratando. Y es que el verbo principal que aparece allí en el versículo número 19 es hacer discípulos, que ese sí es un verbo en imperativo. Es decir, que todo el texto, toda la misión, la comisión gira alrededor de hacer discípulos, ¿sí? Posterior a ello vienen otros verbos secundarios que son ir, que son bautizándolos y enseñándolos. Entonces, en primer lugar, Jesús invita a los discípulos, primero, a ser discípulos. En segundo lugar, es necesario que ir, bautizarlos y enseñarles. Teniendo esto en cuenta, más que poder ir o que sea un mandato de salir, es tener en cuenta de que nuestro objetivo principal es hacer discípulos. Y cuando hablamos de hacer discípulos es importante tener en cuenta el concepto de discipulado, y es más que tratar de convertir gente, de enseñarles, es que esa persona tenga la capacidad, las herramientas necesarias
de poder ir y hacer nuevos discípulos, es decir, convertirlo en un maestro que tenga alumnos también, y de esa manera poder ir creciendo en número y de contribuir a la predicación del Evangelio. Entonces, habiendo tenido en cuenta esta pequeña introducción, qué interesante que podamos analizar algo que la lección nos venía diciendo, y es, normalmente en mi vida cuando hablamos de predicar el Evangelio, es un método muy común que de pronto nuestros amigos y hermanos testigos de Jehová lo hacen mucho, y es el puerta a puerta. Así es. Entonces me gustaría saber, mi vida, qué piensas tú o cómo te sientes en esta obra de ir puerta a puerta, tocando, valga la redundancia, puertas y interactuar con las personas, de pronto dar estudios bíblicos, tener una primera interacción. ¿Cómo te va a ti con eso? Bueno, yo pienso que todos los seres humanos somos diferentes, pero creo que el Señor nos ha dotado de dones. Quizás para mí es muy difícil ir a tocar una puerta y decir, vengo a mostrarte el mensaje de Jesús, pero puedo hacerlo mediante alimentar a alguien que está en la calle o brindarle una palabra de aliento. Entonces todos tenemos diferentes formas de hacerlo, amor. Saben que con este método, que es bastante efectivo, hay muchas personas, miembros de iglesia, amigos incluso, que tienen algunas diferencias, llamémoslo así, tal vez no es su fuerte o se asustan con esta metodología, pero la lección de esta semana nos decía puntualmente lo siguiente: muchas veces se piensa que la testificación consiste en predicar a viva voz en un lugar concurrido, un lugar en una calle o un parque. Puede ser complejo dar un estudio bíblico. Sin embargo, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Es compartir con otros lo que aprendemos diariamente a medida que nos relacionamos con Dios. Es decir, más que de pronto ir a tocar una puerta, más que ir a ofrecer un estudio bíblico, la mejor y la más efectiva forma de predicación es nuestro estilo de vida. Es la forma en que yo le comparto a otra persona cómo vivo mi relación con Dios, lo que ha hecho Dios conmigo, lo que ha hecho Dios contigo. Es algo práctico que tiene una conexión más íntima con la persona con la que quiero compartir el Evangelio. Y también quiero resaltar algo que decía el día domingo, que es por testimonio. Todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacerlo por temor o porque no saben cómo. Piensan que la testificación consiste en predicar a viva voz en una concurrida calle o dar un complejo estudio bíblico, que es lo que estás mencionando, amor. Entonces, cuando el Señor nos llama a dar testimonio, es para que tengamos una vida coherente en lo que creemos y en lo que vivimos. Entonces, básicamente no necesitamos estar parados en un púlpito. Solamente con nuestra manera de vivir estamos dando un testimonio y reflejando a Jesús. Es importante tener esto en cuenta porque de allí surge una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, mi amor, y quiero que leamos dos textos para dar respuesta a esto. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos todos capacitados para compartir el Evangelio? Y el primer texto que vamos a leer lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo número 8, y nos dice... Bueno, Hechos 1:8 nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es bastante interesante este versículo porque nos viene haciendo un énfasis un énfasis geográfico de cuál fue la misión que Jesús les dio a los discípulos. Y es, en primer lugar, la pregunta que analizamos es: ¿estamos todos capacitados? La respuesta es sí. No porque de pronto tengamos muchos estudios, porque estemos capacitados de pronto en áreas de evangelismo personal, evangelismo público, sino que realmente la capacitación que recibimos la recibimos del cielo, y es puntualmente el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, el Hechos capítulo 1, versículo número 8, hace un énfasis en que la predicación del Evangelio debía sentarse en Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta los confines de la tierra. La predicación debía centrarse en Jerusalén. Allí se centró la obra de Jesús. Gran parte de su ministerio fue desarrollado allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Hay que tener en cuenta que geográficamente de pronto tengamos algunas confusiones, no tengamos muy claro esta zona, y es que Judea y Samaria estaban muy cerca, lo mismo que Jerusalén. Lo que pasa es que Jerusalén estaba más hacia el sur y lo que era Judea y Samaria más hacia el norte. ¿Y qué tenía que ver esto de pronto con la misión que Dios o que Jesús le estaba encomendando a la iglesia? Y era la siguiente: Jesús se centró en un lugar donde la predicación del evangelio era complicada. Posteriormente, al enfocarse también en los samaritanos, que eran algo relegados por la sociedad judía, estaba dando a entender de que la predicación del evangelio no tenía excepciones. La salvación estaba siendo ofrecida a todo aquel que la quisiera recibir, y por lo tanto y allí se viene repartiendo lo que era el resto de la comunidad a los judíos que estaban repartidos en otras partes del mundo de ese momento, lo que era conocido o que actualmente conocemos como Europa. Entonces es bastante interesante tener eso en cuenta, y es que la capacitación que recibimos la recibimos por la obra o a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, quiero que leamos el libro de Hechos, capítulo número 4, versículo número 13. Bueno, nos dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Entonces, lo que nos hace diferente o lo que nos hace resaltar de las demás personas es el hecho de que tenemos una relación estrecha con Jesús. Pedro y Juan, hombres bastante, digámoslo así, con caracteres sobresalientes, no precisamente por su nobleza, sino porque eran hombres que de pronto les gustaba mucho la pelea, hombres que defendían su posición a capa y espada, aunque esto costara de pronto un insulto, que costara de pronto una discusión, pero eran hombres que posteriormente, según el libro de Hechos, la persona los reconocía porque habían pasado tiempo con Jesús. ¿Tú qué piensas con respecto a lo que implica pasar tiempo con Jesús y cómo esto influye en mi relación diaria con los demás? Bueno, pienso que pasar tiempo diariamente con Jesús va a conllevar a que yo tenga una transformación interior. Y cuando yo tengo una transformación interior, voy a reflejar a Jesús. Entonces las personas van a notar eso en nosotros, así como lo decía acá. El concilio notó que ellos habían estado con Jesús, pero era porque, como tú lo decías, tenían un carácter difícil, pero el Señor había hecho una transformación en ellos. Entonces, cada vez que nosotros elegimos cada día pasar tiempo con Jesús, el Señor va a quitar de nosotros aquellas imperfecciones de carácter y nos va a ayudar a asemejarnos cada día más a Él. Quiero que reflexionemos en esto, porque piensa en lo siguiente: ¿hace cuánto tiempo estás asistiendo a la iglesia, de pronto estudiando la Biblia, orando, conociendo a Jesús? Y quiero que reflexiones en lo siguiente: el momento en que iniciaste en tu condición como persona, como pecador, ¿estás en la misma posición, hablando de una escala de mejoramiento a la que estás actualmente, o realmente has sentido el poder del Espíritu Santo transformando tu vida? Y esto se conoce como una verdadera transformación o el arrepentimiento genuino. Y es que todo cristiano debe experimentar una conversión. ¿Y cómo lo logramos, mi amor? A través de nuestro relacionamiento con Dios. Esta semana también había algo bastante interesante que la lección resaltaba, y era el hecho de que todos los días de pronto no estamos de ánimo para compartir y predicar el evangelio. Y la lección hacía una pregunta. ¿Qué pregunta era esta? Bueno, nos decía: ¿te preguntaste alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar y enseñar a tantas personas día tras día? El libro de Mateo, capítulo número 9, versículo número 36, nos da la respuesta a esta pregunta, y nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 9, versículo número 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, Jesús,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces, según esto, ¿qué era lo que motivaba a Jesús cada día a predicar el evangelio, a sanar a enfermos, a dar de comer a los necesitados, a cuidar de los huérfanos y las viudas? ¿Qué lo motivaba? Lo motivaba en que él quería salvar a todas aquellas personas que tenían alguna necesidad. Entonces, no tenemos mejor ejemplo que a Cristo Jesús. Él estuvo en esa tierra, vivió y nos enseñó y nos dejó su ejemplo. Y nosotros como cristianos debemos cada día adoptar esa postura que tuvo Cristo Jesús en la tierra de ayudar a otros y suplir necesidades. Es importante porque tenemos un ejemplo claro, un ejemplo puntual, enfático, y qué mejor ejemplo que Cristo Jesús. Y es bastante interesante porque de pronto día tras día sufrimos problemas, dificultades. Hay días de pronto en que nos levantamos con el pie izquierdo, como comúnmente lo decimos, donde de pronto nos cruzamos, como le sucedió al pastor de la historia con la que iniciamos. Nos levantamos bien, con una buena disposición, pero en el día nos atravesamos con alguien que, digámoslo así, son esas personas difíciles de amar. Uh-huh. Y esas personas sacan ese lado, no lo llamemos oscuro, ese lado de pronto del viejo hombre, de aquella persona que queremos dejar de ser, y comenzamos a darnos cuenta que realmente predicar el evangelio en momentos difíciles, hablemos de disposiciones personales, bajones de ánimo, es complicado. Pero es allí donde debemos pedirle a Dios que nos ayude y nos diga qué es lo primordial. Sabemos que como seres humanos siempre vamos a tener esos bajones, pero en nosotros debería primar la necesidad de mostrar a Jesús. Es importante porque nosotros somos, llamémoslo así, instrumentos en las manos de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, que nos ves, todos nosotros somos instrumentos en las manos de Dios que Dios usa para poder salvar a aquellas personas que no conocen, incluso que no creen en Jesús. Entonces, aunque hayan días difíciles, aunque estemos atravesando por situaciones complicadas, debemos tener en cuenta de que en días buenos o malos somos los instrumentos de Dios para impartir salvación a aquellos que no tienen esperanza. Así es. Teniendo esto en cuenta, la lección también traía un aparte o un punto bastante significativo, y era lo que no es evangelizar, o cuál es la forma la cual no es correcto que evangelicemos, y es la siguiente. Nos dice la hermana Elena G. de Guay: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Entonces, básicamente aquí la hermana Elena nos está diciendo, está bien que nosotros vayamos y compartamos el evangelio, pero no podemos obligar a las personas. El Señor solamente nos ha mandado a ir, servir, ayudar, pero si la persona no quiere, no debemos obligarlos, porque allí estamos dañando esa imagen que Cristo nos dejó. Es importante porque muchas veces se ha mal utilizado, incluso mal interpretado el texto que dice fuérzalos a entrar, cuando realmente el énfasis puntual del texto es que nos esforcemos, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que nuestro deber y la misión que se nos ha encomendado, como lo mencionábamos al principio con Mateo 28, es primero hacer discípulos, saliendo, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas estas cosas en el marco de la obediencia a los 10 mandamientos, la obediencia y la fe hacia nuestro Dios. Es importante tener en cuenta de que nuestra misión no es convencer. La obra del Espíritu Santo es la que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra obra es predicar el Evangelio. Dentro de cualquier lugar que se nos dé la oportunidad de hacerlo, esa es nuestra misión. Estemos bien, estemos mal, solamente debemos tener en cuenta de que somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, ¿qué no es predicar el Evangelio? Forzar a las personas. Exactamente. Es algo que debe nacer de nuestro
corazón. Teniendo esto en cuenta, la lección también nos venía hablando algo bastante interesante, lo que era el día martes, y es algunos consejos para compartir a Jesús, y me gustaría, mi amor, que de pronto habláramos un poquito de esto. ¿Cómo lo vives tú a diario? ¿Cómo compartes a Jesús? Bueno, teniendo en cuenta que soy tímida, entonces siento que una forma en la que siento que sirvo a los demás y llena mi corazón es ayudándole. Así sea con algo mínimo, pero el Señor gratifica mi corazón cuando ayuda a las personas. Entonces creo que es una manera linda de mostrar a Jesús, porque en nuestros tiempos digamos que se ha perdido mucho el hecho de ayudar a otros. Quizás vemos a un habitante de calle o vemos a una persona necesitada y pasamos como si no hubiésemos visto nada, pero debemos tener ese espíritu ayudador, porque el Señor nos dice en su palabra que si no lo hicimos a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. Sabes, mi amor, que recuerdo en cierto momento estábamos haciendo nuestro culto familiar y estudiábamos un poco con respecto a lo que era el tema de ser sensibles, de obrar bien. Y esa semana estuvimos estudiando ese tema y orábamos y le pedíamos a Dios que nos ayudara a poder ayudar a otros, que esa ayuda sirviera o contribuyera a la predicación del Evangelio. Esa semana salimos a mercar y estuvimos en el D1, mi vida, ¿lo recuerdas? Estuvimos en el D1 y allí en el D1 estaban una señora pidiendo moneditas y eso. Con su hija. Con su hija, y colocamos un billete o una moneda. En ese momento recordé lo que estábamos estudiando. Pensé en que en la casa estábamos llevando mercado a la casa. Pensé en que también pudimos haber de pronto más que ofrecer una moneda, más que ofrecer un billete, pudimos haber ofrecido un almuerzo, pudimos haber ofrecido una cena, de pronto haber comprado algo de la canasta familiar y ofrecerlo. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que se nos brindan oportunidades todos los días en que podemos servir a los demás, en que podemos colaborar, aportar con lo que poco o mucho que tenemos. Entonces es importante que reflexionemos en que cada oportunidad, cada instante, cada minuto, cada hora es una oportunidad que Dios nos brinda para compartir y predicar el Evangelio. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca del método de Cristo, que era desarrollar una amistad con las personas, ganarnos su confianza, posteriormente a esto suplir necesidades, y el último paso era ahí sí que siguen. Entonces, teniendo esto en cuenta, una de las formas más efectivas dadas por Dios para la predicación del Evangelio es atender las necesidades a aquellos que realmente tienen falencias o dificultades. Aquí nos daba como una lista de consejos, que era desarrollar una amistad, orar por el Espíritu Santo para que obre en otras personas, buscar maneras naturales de hablar de nuestras propias experiencias. Entonces los invitamos a que cada día de esta semana podamos estudiar la palabra, y más que estudiarla, ponerlo en práctico, porque estos son consejos prácticos que a través de la lección nos están hablando a nuestra conciencia, para que así podamos ayudar a los demás y que puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Esta semana también nos hablaban un poquito la lección acerca de lo que vivió o lo que se vivió con la tribu de Efraín cuando toma la decisión abiertamente de apartarse. Y es importante que toquemos este tema porque de pronto tú que nos escuchas, que nos ves, estés pasando por una situación con un hijo, con un familiar, con tu esposo o esposa, y es el hecho de que existe la posibilidad de que como cristianos en algún momento hayamos conocido por alguna situación personal, de pronto familiar, tomemos la decisión deliberada de apartarnos de Dios, y esto no solamente le cause dolor a Dios como nuestro Padre, sino que le cause dolor también a nuestros familiares. Y es importante tener esto en cuenta porque la lección nos motivaba a que como cristianos tenemos el deber de orar por todas aquellas personas que están fuera, que en algún momento se apartaron y están lejos de Dios,
más que de pronto ir a reprenderlos, más que de pronto ir a exhortarlos, es importante que pidamos a Dios en oración por todas estas personas que están lejos de Él. Así es, amor. Entonces sabemos que cuando hay un hijo errante, pues la Biblia nos menciona lo de las 100 ovejas. Cuando estuvo la ovejita perdida, el Señor priorizó la búsqueda de aquella oveja. Entonces el Señor se alegra que cuando nosotros como sus hijos buscamos a aquellas personas que tienen necesidad de Él y que realmente hacemos el trabajo que Cristo hacía, y que puedan venir a adorar y glorificar su santo nombre. En nuestro caminar con Dios es importante que tengamos en cuenta algo bastante interesante, y es que hay muchas cosas de las cuales nosotros no vemos, no conocemos los sentimientos, a diferencia de Jesús, no conocemos los pensamientos, pero Dios sí los conoce. En mi vida diaria lo hago y quiero compartirlo con ustedes porque es algo que personalmente me ha funcionado, y es el hecho de que día tras día, cada vez que nos levantemos en oración, le pidamos a Dios que nos muestre esos corazones que son ese campo listo para sembrar la semilla. Amén. Y es bastante interesante porque Dios conoce los corazones, Dios conoce las necesidades, y si acudimos a aquel que las conoce, acudimos a aquel que todo lo sabe, y le decimos: Señor, está en mi disposición predicar tu evangelio, enseñar, solamente muéstrame a quién debo de hacer, con quién debo de hacerlo, a quién debo de predicar, a quién debo de dirigirme. Estoy plenamente convencido, porque lo he vivido, estoy plenamente convencido de que Dios nos brindará la oportunidad precisa en los momentos oportunos, y llegar a satisfacer necesidades espirituales, esa sed y esa hambre que las personas están atravesando en su necesidad de conocer a Dios. Y ya para ir finalizando con el tema de la lección de esta semana, es importante que tengamos en cuenta cómo influye nuestro testimonio de vida en la predicación del Evangelio. Bueno, nos dice: el testimonio de tu vida, de tus acciones, palabras y oraciones por tu cónyuge o hijo que se ha alejado de Dios puede cambiar radicalmente su vida y su futuro. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Entonces vemos que allí está básicamente resumido. La vida de un cristiano debe ser amante y amable. Teniendo eso presente, lo hablábamos hace un momento atrás, el orar por nuestros familiares, por los necesitados, influye mucho. Y lo que mi amor acaba de mencionar lo encontramos en el Misterio de Curación, la página 338, y es una frase, una oración poderosísima. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. La religión pura y sin mancha es aquella religión que ayuda a los necesitados, que vela por las viudas, que vela por los huérfanos. Son aquellas personas realmente tienen la necesidad de conocer a Dios, y estamos siendo llamados día tras día, hoy, a predicar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Así es. Nos dice la lección puntualmente: el ejemplo de una vida coherente que dirige la atención de las personas hacia Cristo hará que quienes lo han rechazado vean en nosotros algo que solo puede venir de parte de Dios. Entonces, amor, la lección ha sido muy clara y enfática de que como cristianos debemos tener una vida coherente y práctica, y tenemos el mejor ejemplo, como lo hemos hablado en el transcurso de este video, para que seamos coherentes y busquemos a Cristo Jesús y podamos ayudar a otras personas. En conclusión, estamos todos siendo llamados a predicar el Evangelio a través de la oración por aquellos que lo necesitan, a través de un buen gesto, de amabilidad, de cordialidad, un saludo o un abrazo. Estamos siendo capacitados día tras día por la obra del Espíritu Santo, a través de la oración, del estudio de la Biblia. Y mi vida, amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven, estamos siendo llamados a ser participantes de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y que podamos ser vasijas útiles en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Claro que sí.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Cariñoso y amado Padre, gracias te damos porque a través de tu palabra nos has instruido y nos enseñas cómo debemos ir a otros para que vengan a tus pies. Ayúdanos cada día a cumplir la gran comisión que nos has dejado y que en nuestro corazón esté el querer como el hacer por tu buena voluntad. Síguenos bendiciendo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigo y amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esos hermosos repasos de lección. Síguenos, dale like, comparte y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Adiós.